Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles nuevamente y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios. Hay que recordar que la vez anterior estuvimos abordando el capítulo 33 de Salmos y llegamos hasta el versículo número 11. Hoy vamos entonces al abordaje del capítulo número 12 y de ahí nos vamos hasta el 22. Vamos a orar para que Dios nos ayude a tener ese entendimiento y a generar la conciencia de lo que se va a compartir. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque nos permites conocerte y porque nos ayudas en todo. Muchas gracias por un día más de vida para nosotros y nuestras familias. Gracias por la salud, por la tranquilidad y muchas gracias por permitirnos seguir adelante. Te pido en este día que nos ayudes a comprender esa palabra tuya que vamos a predicar, que lo predique correctamente y que podamos llegar al entendimiento pleno de todas las cosas. Ayúdame, te pido, para comprender de igual manera lo que voy a decir y poderlo anunciar de la mejor forma. Te pido también que sean receptivos y que quienes nos escuchan lleven a la práctica esta palabra tuya, que seamos guiados a ti y por ese camino estrecho nos ayudes a recorrer siempre para estar en esa eternidad junto contigo. Te doy gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces reitero, vámonos a Salmos capítulo 33, versículo 12. Bienaventuranzas. Hay que recordar que Cristo de la misma manera se está refiriendo. Hay algunos pasajes bíblicos que así lo retratan, las bienaventuranzas, y también señalan varias cuestiones que deben ser tomadas en cuenta para poder llegar a conocer de Dios y a llegar a estar en su presencia. Entonces, dice así, Salmos capítulo 33, versículo 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y normalmente nos seguimos poniendo a pensar que Cristo pues llegó para una nación en específico, una etnia como tal, que se debe de tener no solo ciertas costumbres, sino también una descendencia determinada, una ascendencia, una configuración sanguínea definida, como lo es el pueblo de Israel. Pero nosotros sabemos que hay un Israel espiritual. No se refiere a la parte sanguínea, sino a la parte de la creencia, de la fe. Hay muchas personas que son de ascendencia israelí y que no por eso van a ser salvos, sino más bien por seguir a Cristo. Y como he mencionado en algunas situaciones, hay muchas costumbres, por ejemplo los judíos, que dicen que hacen las cosas, ellos tienen un fundamento, pero no es el fundamento especial el que se está poniendo en este momento a revisar, como pues vamos a poner un ejemplo para especificarlo de esa manera.
Si, por ejemplo, los judíos dicen que tienen que estar orando, pero tienen que estar en dirección hacia Jerusalén, entonces, ¿cuál es la función espiritual de eso? Es, por ejemplo, los católicos que dicen vamos a rezar un rosario, pero tenemos que estar mirando. No dicen esto, pero es un ejemplo. Dicen tenemos que estar mirando hacia el Vaticano. Y entonces, ¿qué podemos extraer de eso? ¿Espiritualmente significa algo? ¿O simplemente por estar mirando hacia algún lugar Dios nos va a escuchar más que si estamos pensando? Es decir, si una persona es muda y cree en Dios, como no puede articular una palabra, Dios no lo va a escuchar, no lo va a entender. Es lo mismo aquí. Hay muchas costumbres que hacen las personas por hacerlas, pero el significado verdadero y espiritual de todo esto no es tomado en cuenta. Como por ejemplo el arca de Noé. El arca de Noé, bueno, esta parte de la Biblia nos enseña que una familia que cree en Dios o creía en Dios, porque así Dios le señaló, construyó un arca grande, metió ahí a sus hijos, a las parejas de sus hijos, a su pareja de sí mismo, obviamente, y a muchos animales. Si en algún momento en los tiempos actuales nosotros nos ponemos a ver las noticias y de repente encontramos que van a estallar todos los volcanes del mundo al mismo tiempo, porque es un proceso de la Tierra que tiene que depurar todo lo que tiene en el interior, haz de cuenta. Y entonces las personas van a decir, yo voy a hacer lo mismo que Noé, voy a construir un arca, un búnker, voy a construir un lugar que me proteja. Resulta que lo construye y supongamos que sí pasa eso, lo de la erupción de los volcanes. Y resulta que aún así ese refugio fue destruido. Y aquí tenemos un ejemplo de una persona que no extrajo la parte espiritual de lo que es el arca de Noé. El arca de Noé es Cristo. Cristo es nuestra arca. Entonces es la parte espiritual. Es a lo que me refiero. De cada enseñanza que hay en la palabra tenemos que sacar la parte espiritual, no la parte pues física como son las cosas. El que hace un búnker o un arca y es destruida por un volcán, en este ejemplo, no confió en Cristo, confió en paredes de piedra, de hierro, de lo que sea. Y por ende, si no sigue a Cristo, estará en el infierno seguramente. Pero bueno, a diferencia de quien extrae la parte espiritual de esta enseñanza y confía en Cristo, aunque pase lo que pase, a final de cuentas, en esta vida o después de la otra, supongamos que tampoco se salva la vida de la persona que sí cree, pero pues de todas maneras pierde su vida, pero espiritualmente está con Cristo. Pierde la vida actual, pero la vida eterna la pasa a su lado. Y entonces eso es a lo que quiero llegar con esta enseñanza. No se trata de hacer las cosas por hacerlas. Dios escogió una nación no física sino espiritual, y no tenemos que sacar la parte física de todo esto sino la parte espiritual.
Es lo mismo con el tabernáculo, con el arca de la alianza, como le llaman algunos. Se construyen réplicas en algunas sectas y empiezan a inclinarse hacia ella. Pero no sabemos que también eso hace representación de Cristo. Entonces a quien se tendrían que inclinar es a Cristo, y no a una imagen de Cristo, sino a Cristo mismo. Es decir, saber que Dios está en todas partes, obedecerlo y ponernos a disposición de Él, a su servicio, en la oración, en la palabra, en todo. Eso es estar dispuesto. Y a eso quiero llegar. Hay que sacar la parte espiritual de las cosas, no la física. Si por ejemplo nos vemos a lo mejor Sansón quiere ser, bueno, Sansón es muy fuerte conforme su cabellera. Y entonces dice, se acerca a personas indebidas, Dalila estaba entre ellos, le cortan la cabellera y pues lo esclavizan, le sacan los ojos y lo tienen ahí prácticamente para hacer burla de él. Y entonces de repente el Espíritu de Dios está sobre Sansón, recupera las fuerzas y muere con los filisteos. Y nos ponemos a pensar la parte física y decimos, Sansón, la fuerza, qué fuerte era, qué bueno que mató a los filisteos. Pero no nos ponemos a pensar la parte espiritual de todo esto. Es como, por ejemplo, si llevamos una vida con Dios, tenemos fuerza. Nos acercamos a gente indebida, por ejemplo, alguien que nos induzca a los vicios. Empezamos a tomar y a seguir varios tipos de vicios y perdemos nuestra fuerza, nuestra comunión con Dios. Entonces, en un momento el Espíritu llega y está sobre nosotros y recuperamos toda la fuerza. Conste que dice que recuperó la fuerza, no la cabellera. Entonces sí, la fuerza estaba en su cabellera físicamente hablando, pero el Espíritu Santo era quien le daba de esa fuerza. La cabellera era más que nada pues la parte de la obediencia, es decir, ¿qué tanto voy a obedecer? ¿Qué tanto los padres de Sansón obedecían a Dios para que mantuviera su cabellera? Porque Dios así lo quería. No tenía un significado como tal en específico, la cabellera tenía que estar larga, no. Es lo mismo que si le hubiera dicho las uñas, por ejemplo, porque Dios estaba probando la obediencia de las personas. Entonces, desobedeces a Dios, te quitan la cabellera, pierdes la comunión con Él y al final, bueno, Dios es tan misericordioso que le hizo recobrar su fuerza para el último movimiento y aunque perdió la vida, fue un héroe, porque Dios así lo quiso. Es a lo que me refiero, la parte espiritual de las cosas, no la física. Cuando se lee la Biblia, no nos quedemos solamente con la parte física de las cosas. Y sí es importante, pero tenemos que ver cómo vincula con Cristo, con la comunión con Dios Padre, con el Espíritu Santo. Y sí, tampoco hay que estar en el otro error, no se trata de saltar más lejos de lo que debemos, de tomar más vuelo del que se debe para saltar más lejos, porque podemos también caer. Hay gente que todo lo que pasa lo ve desde la parte espiritual y no se trata tampoco de eso. Hay que estudiar. Yo considero que un buen punto de referencia es la Biblia de estudio de John MacArthur, y hay muchas Biblias de estudio, pero hay que fijarnos que sea de un
autor que maneje la sana doctrina. Eso es muy importante. Y bueno, continuando. 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Mucho cuidado también, hay gente que ignora que Dios está mirando todo el tiempo. Dios sabe lo que pasa, no con ojos, sino con el espíritu. Él sabe porque Él está en todas partes. 14. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras, a todas. No hay una que se le escape. No hay ninguna obra que esté fuera de su conocimiento. Y no solo con lo que se hace, con lo que se piensa, con lo que se siente, con lo que se dice, con todo. Todo lo que es. Dios tiene conocimiento. Todo lo que fue y todo lo que será también. Por eso hay que tener cuidado. Hay mucha gente que hace las cosas pensando, pues en primera, que puede ser que Dios no exista. En segundo lugar, puede ser que Dios pues está en otras cosas. O les conviene pensar que Dios no existe por lo que van a hacer, que es muy malo, muy fuerte, muy dañino, en contra o perjuicio de otra persona. Y por conveniencia ignora lo que es Dios, quién es. Así que, pues hay que tener mucho cuidado con esa parte. Él nos hizo, Él nos conoce. En todo sentido. Conoce también las manías de las personas. Conoce también todos los defectos. Conoce todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a pensar. Conoce las perversiones de los hombres, sus caminos torcidos. Él los conoce todos. Y como dije, para los que no son hijos de Dios, Él se enoja, Él se llena de ira, pero también es misericordioso. Si fuera solamente un Dios de ira, posiblemente la raza humana no existiría. Ya se hubiera exterminado desde hace mucho. Y también para los que son hijos de Dios se entristece cuando le desobedece. Hay que recordar, si no son hijos de Dios, Él se enoja cuando le desobedecen o hacen cosas en contra de lo que Él está estableciendo. Pero si sí son hijos de Dios, Él se entristece. Y es así como un ser querido, muy especial. Te puede hacer alguien en la calle, cualquier cosa, una persona, y te puedes enojar. Pero si es una persona muy importante para ti, te da tristeza. Porque tenemos que estarle haciendo pasar a Dios lo mismo. También hay que tener cuidado en esa parte. 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Eso es lo que estoy diciendo, como el ejemplo del búnker. Por más protegido que estés físicamente, si espiritualmente tu vida es un desastre, todo lo demás se va contaminando. Y hay que recordar que un poco de levadura leuda toda la masa. Una persona que lleva una vida de comunión perfecta y excelente, pero hay una acción mala que suele hacer, como robar dinero de su empresa, entonces se va corrompiendo todo lo demás. Y nosotros, seres humanos, somos tan tendenciosos a continuar por los caminos malos, sobre todo si vemos que no hay consecuencias al inicio. Y entonces seguimos por esos caminos amplios, pensando que nada nos va a pasar o que Dios sigue con nosotros. Porque sí, mucha gente
que es perversa. Piensa que Dios sigue con ellos o que está con ellos incluso, cuando nunca posiblemente lo haya estado. Tenemos ejemplo, el perfil mexicano que manejan, y yo creo que en muchos países también ha de ser parecido. Las señoras que se la pasan dando golpes de pecho, no faltan a las misas, pero critican afuera a todas las personas que pueden, y posiblemente su pareja o sus hijos lleven una vida desastrosa. Es un ejemplo de cómo la gente busca físicamente las cosas y no lo espiritual. Porque si una persona fuera espiritual, no estuviera solamente de manera física en la iglesia, también estaría practicando en todo momento las enseñanzas de Cristo, no criticando, no señalando ni juzgando, corrigiendo a sus hijos en todo momento, orando por su esposo, y no lo dejan simplemente todo ahí se va. Y también estarían al pendiente de todos los, ¿cómo se podría decir?, defectos que pudieran manejar estas personas. Pues por más seguridad, protección que alguien tenga, si Dios dice que no, pues no se salva. Porque muchas veces hay gente que puede protegerse contra todo lo de afuera, pero pues a lo mejor pudiera tener alguna enfermedad, por ejemplo. Y ahí tenemos a muchos, no sé si tantos, pero sí gente adinerada que ha muerto por enfermedades. Por ejemplo, Steve Jobs. Tenemos un ejemplo que ni todo el dinero del mundo puede curar enfermedades en este caso. Y sí, hay gente que vive en la miseria, aunque el dinero se les salga de las bolsas, porque la miseria no solo es parte económico, sino también en muchos otros aspectos. Uno de ellos, y más importante, es el espiritual. Hay personas que viven en la miseria espiritual y su vida es un desastre. Por eso hay que cuidar la parte espiritual, y la física Dios va dando la provisión correcta. Obviamente tenemos que hacer físicamente las cosas para que Dios dé la provisión. Es decir, hay gente que se la pasa todo el tiempo leyendo la palabra y espera que le caiga manutención desde el cielo, pero no, obviamente también tiene que trabajar. Yo solo digo que la prioridad es la parte espiritual, no la parte física. Y bueno, 18. He aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Repito, Dios es espíritu. No quiere decir un ojo que Dios tenga un órgano para ver. Pero si Dios está en todas partes, es un espíritu omnisciente y omnipresente, ya podemos derivar que todo lo sabe y en todos lugares se encuentra. Así que esperamos en la misericordia de Dios, y librar nuestras almas de la muerte se refiere al castigo eterno. Si esperamos en Dios y en su misericordia, y no esperamos en la misericordia del gobierno, en la misericordia de nuestro jefe de trabajo, en la misericordia de nuestra pareja, de nuestros hijos. Si estamos en la misericordia de Dios, entonces Dios nos va a dar vida en tiempo de hambre. Por ejemplo, un ejemplo físico de tiempo de hambre: quienes tuvieron empleos estables y que seguían pagándoles pese a que estaban cerrados los lugares de trabajo en la pandemia. Ese es un ejemplo.
y entonces pues Dios da la provisión. Por eso, y en mi caso también, estoy eternamente agradecido por un empleo estable durante los días de la pandemia. Y ya para finalizar, 20. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. No hay otro escudo, no hay búnkers, no hay arcas físicas en la actualidad que no sea esperar a Cristo, su llegada, su regreso. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. No en el nombre, no se trata de decir palabras mágicas. No por decir muchas veces el nombre de Dios va a salir milagrosamente algo. Se refiere a toda una vida llena de comunión con Dios. Es la representación de lo que señala la palabra nombre. No se trata de decir el nombre, sino todo lo que significa ese nombre. Y todos los derechos y obligaciones. No puedes tener unas sin hacer las otras. Entonces, todo lo que significa estar con Dios, si se cubre, no debe de haber ningún problema. Él será nuestro escudo, Dios mismo. 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Hay que mantenernos a la espera, a la expectativa de que Dios va a solucionar ese problema que se tiene. Problemas de todo tipo, contra toda esperanza. Dios, yo he conocido testimonios de que ha sanado enfermedades, de que ha sacado de la pobreza extrema a muchas personas, de que ha librado de enemigos muy fuertes a gente que estaba siendo perseguida. Pero no tenemos que ir con Dios por interés, tenemos que estar con Dios por amor a Él. Y si es por interés, posiblemente no estemos del lado de ser hijos de Dios. Así que las cosas por amor a Dios se tienen que hacer. Y no por interés. A que Él nos dé, a que Él nos saque, a que Él nos lleve, a que Él nos... No. Es primero seguir a Dios, obedecerlo. Y si Él quiere, cuando Él quiera, nos va a dar solución a nuestros problemas. No al revés. No se dice, Dios líbrame y yo te sigo. No, es yo sigo a Dios y si Él quiere, me libra. Hay que tener eso muy en cuenta. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias, Dios, por todo lo que haces en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, por todo lo que haces siempre. Ayúdanos a arrepentirnos de todos y cada uno de nuestros pecados, vivir una vida en comunión contigo, en oración, en prédica, en escucha, que hagamos tu palabra y no solo la escuchemos, sino que sea una vida de comunión. Enséñanos a sacar la parte espiritual y priorizarla sobre la parte física, no dejando esta última a un lado, pero priorizando la parte espiritual correcta. Enséñanos espiritualmente a servirte y que eso en la parte física sea evidencia también, que físicamente demos evidencia de que estamos sirviendo porque nos vean en una vida con rectitud, alejándonos del pecado, con familias reconstruidas, matrimonios restaurados, con tranquilidad en todo y no temiendo, aunque tengamos miles de enemigos y cientos de problemas, porque sabemos que Dios en su momento, si Él quiere, nos va a dar la solución a todo eso, pero buscarlo no por interés, sino por amor a Él, para darle gloria y honor, alabanza y adoración. Te doy gracias por todo. Cuida la salud, el trabajo, la familia, la seguridad y danos sabiduría para todas las decisiones de esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les guarde y les bendiga y seguimos compartiendo su palabra si quieren. Hasta luego.